¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿O solo soy yo? Miren, hice un experimento, bueno, no experimento, la semana pasada les dije a los del segundo servicio, hermanos, cuando yo voy a otras iglesias y estamos predicando, no estoy comparando, solo les estoy diciendo mi experiencia. Y digo, alguna promesa, alguna palabra que puede ser de poder para sus vidas, y todos así. Y digo, y en otras iglesias, amén, gloria a Dios, aleluya. Y yo les decía, no quiero que se levanten y hagan acá un show, no, pero ¿por qué no empiezas a declarar con tu boca lo que quieres para tu vida? ¿Sí? Es decir, que cuando yo diga algo que sea motivante, que sea una palabra de poder, ¿qué puedes hacer y decir? Ah, gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya. Sí, hay gente que hasta levanta sus manos. Eso, miren, eso es padre, es bonito porque se ve que hay una comunicación. ¿Me explico? Porque a veces parece que la comunicación es de aquí para allá y de allá para acá no hay nada. ¿Sí? No los quiero ofender, pero también tienen que aprender a hacer eso. ¿Sí? Eso los lleva también a confiar más en Dios. Ahora, estas tres preguntas, retomando las preguntas que te hice, estas tres preguntas yo me las hago porque para poder entender, experimentar y creer en Dios, tenemos que llegar a un punto donde podemos conocerlo. Y cuando lo conocemos, ¿qué crees? Vamos a poder amarlo más. Ahora, ¿qué dice su palabra acerca de, será que primero yo busqué a Dios y amé a Dios? ¿O será que Él nos amó primero que nosotros lo amáramos a Él? Dice 1 de Juan 4:10 de la siguiente manera: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Wow. ¿En qué consiste? No en que yo amé primero a Dios, versículo el siguiente, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Wow. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios tiene una característica, que Él siempre va a estar dispuesto, que Él siempre va a estar accesible a reconciliarse con nosotros. Cuando nosotros llegamos por primera vez a conocer a Dios, ¿qué crees? Hubo una reconciliación entre el hombre y su creador. Porque antes de ser hijos de Dios, ¿qué crees que éramos? Éramos solo una creación que había pecado, que había a través de a través de Adán, pecó y se rompió esa relación con Dios, pero a través de Jesucristo viene la reconciliación. Entonces, Cristo, Dios y el Espíritu Santo estarán siempre dispuestos, accesibles, ¿a qué? A una reconciliación. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando pasamos por pruebas, lo primero que sucede en nuestra vida es, sale la carne. Y cuando sale la carne, quiere decir que nos desclavamos de esa cruz, ¿verdad? Y empezamos a hacer y a tomar decisiones. ¿Y qué dice Jesucristo? A ver, yo estoy dispuesto a que recuerdes mis palabras, a que recuerdes quién soy yo para reconciliarnos y trabajar en tu problema. Por esto, hoy yo te digo que lo primero que tenemos que recordar de Dios es que Él es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? A ver, vamos a leerlo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Salmo 139, del 7 al 12. Jamás podría escaparme de tu espíritu.
jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, y aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea, que me convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Omnipresente nos indica que Dios está en todas partes, pero ojo, no quiere decir que está en todas partes y que está ahorita con los de Mundo de Fe, ¿qué te gusta? Dallas, y dice, ay, ahorita voy con los de Mundo de Fe, Valbuena, ¿no? Dios está en todos lados, en todo el tiempo, al mismo tiempo. Así como está en este continente, está en los otros continentes. Aquí lo importante de todo esto que vamos a hablar es que para la mente del ser humano esto es irracional. ¿Sí? Te hacía una pregunta, ¿cómo entender a Dios? Y te voy a dar de una vez la respuesta. No quieras entenderlo. O sea, en verdad, no quieras entenderlo. Te explotaría la cabeza. Sí, porque es mucho poder, es mucha sabiduría. Y la gente, la gente que no cree en Dios, la gente que se burla de Dios, diría, es que eso es lo que quieren hacer con la gente. O sea, tenerlos ahí como tontos. No, es que llega un punto donde tanto conocimiento es solo para Él. Será revelado, sí, en su tiempo, en su momento, pero no en esta tierra. Tanta información o te aleja o te acerca a Dios. ¿Sí? Esto es lo que ha pasado con mucha gente. Dios, hay misterios que son solo para Él. No tienes que entenderlo. Tienes que aprender a amarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes que Dios está en todo lugar, aprendes a confiar que vayas donde vayas, hagas lo que hagas, hay un Dios que está cuidando plenamente de tu vida. Recuerdo un comentario que me hicieron una pregunta la semana pasada, un joven, me dijo, si Dios está en todas partes, si Dios es justo, ¿por qué sucedió esto? Ay, sentí un nudo en la garganta bien feo. Pues, dices, ¿qué le dices? ¿No? Y lo único que Dios habló a mi corazón y le dije, mira, a mí me sucedió algo similar a los 5 años. Alguien abusó de mí, mis papás se fueron con mis tíos a hacer compras, me dejaron en casa con mis primos. Alguien más grande abusó de su confianza. Sí, y por muchos años yo me quejé de Dios. Y yo le dije, Dios, es que tú permitiste, Dios, es que tú dejaste, Dios, es que esto. Y esa fue mi excusa para hacer cosas que a Dios no le agradaban. Cuando Dios me confrontó, ¿sí?, yo entendí que Él estuvo conmigo porque hubo cosas que no pasaron a otro nivel. ¿Sí? El daño no fue severo. Y Dios cuidó de mi vida. Dios estuvo ahí. Y uno puede decir, pero ¿yo qué culpa tenía? Yo entendí y he entendido que Dios permitió esa situación para yo poder bendecir a otras personas, dando consejos, entendiendo el corazón, entendiendo el sufrimiento, entendiendo lo que pueden estar pasando en sus vidas y ayudarles. Es ahí cuando tú dices, Dios está en todos lados, Dios cuidó de mi vida, Dios cuida de tu familia, Dios está presente.
pero también recordar que no podemos tener una libertad al punto que se vuelve en libertinaje. Ah, sí, Dios está ahí, Dios me va a cuidar, y dices cosas y haces cosas que no tienes que hacer, lugares donde no te tienes que meter, pensando que Dios te va a cuidar. Sí, Él va a estar ahí, pero tú no tienes por qué estar ahí. Tú no tienes por qué salir en ciertos momentos, en ciertas horas. Tienes que cuidar a tus hijos, tienes que cuidar a tu esposa, tienes que cuidarte a ti, cuidar a tu esposo. Saber que sí, Dios está en todas partes, pero que Dios nos lleva a temerlo. Y recuerda esta palabra, temer a Dios no es vivir con miedo a lo que Dios pueda hacer, sino temer a Dios es respeto, ¿verdad? Es honra a Dios de lo que Él puede librarnos y guardarnos y de su poder. Ahora, hablamos que Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Ahora, Él tampoco puede, bueno, no, Él puede hacer muchas cosas. El punto es este. La maldad existe y la consecuencia del pecado existe. Entonces, no podemos decir que si Dios está en todos lados, Dios es ingrato con la gente que no tiene que comer y demás. Hay una razón por las cosas, ¿sí? O sea, el pecado lleva a que el mismo planeta, lo hemos hablado muchas veces, este planeta en el que vivimos, dice la Biblia, que gime. ¿Qué significa eso? Que está cansado, que está lastimado por la maldad que hay y que existe por el hombre, a raíz del hombre, ¿sí? Del pecado. Y eso súmale la maldad que existe, o sea, el diablo, todo lo que él hace en este planeta. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Alguna vez una hermana me decía, pastor, es que yo siempre cuando oro, lloro. Y yo le decía, hermana, pues la toca el Señor, ¿verdad? Pero no siempre llore. O sea, también dele gracias a Dios, también ría con Dios. Sí, pastor, pero es que cada vez que yo oro me acuerdo de esta situación. Sí, pero recuerde que así como pasó eso, Dios ahora está con usted. Y Dios le puede regresar muchas alegrías a su corazón. El saber que tenemos un Dios que cuida de nosotros todo el tiempo y en todo momento debe ser un motivo para buscarlo a Él. Decirle, Señor, este día que yo voy a salir, en este negocio que yo voy a hacer, esto que planeo, ahora que mis hijos se van a la escuela, que ellos recuerden que tienen un Dios que cuida todo el tiempo de sus vidas. Si tú te dieras cuenta cuántas veces Dios te ha librado, no estarías plenamente agradecido. Si fuéramos más sensibles a su voz. Recuerdo una vez que iba a la universidad, iba en el metro y había un señor que se me acercaba y se me acercaba, ¿no? Y yo era muy menso antes, ¿no? Entonces yo decía, pues, ¿qué le pasa, no? Y Dios así literal usó a una persona que iba en otro asiento y me dijo, ya este es tu estación. Y no, me faltaban 4 estaciones. Y yo me quedé, ya vete, hijo. Y imagínate, yo no entendí, o sea, pero el otro señor la otra persona vio toda la situación. Entonces yo me paré. Y hasta la otra persona me hizo como la bendición, que te vaya bien, nos vemos en la tarde. Y yo no entendía qué pasaba, pero yo me salí del metro, ¿sí? Se lo conté a mis papás y se sacaron de onda. Pero entendí que Dios había hecho algo ahí, Dios me guardó, Dios me cuidó. Enséñale a tus hijos ese poder, esa característica de Dios. Otra, omnisciente.
Hebreos 4:13 dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Qué quiere decir? Que Él conoce todo, no hay nada oculto para Él, nada. A veces nosotros somos los que creemos que engañamos a Dios. A veces creemos que ocultándole a nuestros padres, ocultándole a nuestras autoridades lo que realmente está pasando, ya la estamos librando. Pero mira, Dios nos conoce a la perfección. Si Él está en todos lados, no quiere decir que está en algo ocupado, ¿verdad? Con nosotros. Yo siempre, cuando trabajo en casa, en mi oficina que tengo, estoy trabajando y tengo una pantalla y estoy escuchando, así me distraigo y así no me canso. Entonces, Lluvia siempre me critica porque digo, esa serie ya la vi, pero nunca la vi, o sea, solamente estoy escuchando, ¿no? Dios no es así, Dios está al pendiente, está en todos lados, pero sabe lo que estás haciendo y aparte sabe lo que estás pensando. No es como sentirnos así observados, pero Dios está al pendiente. O sea, Él está pendiente de sus hijos. Él nos cuida y sabe todo lo que pasa por nuestra mente. Sabe lo que pasa cuando ves algo que te provoca algo en tu corazón o en tu cuerpo. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, examina tu corazón. No podemos decir, es que esta semana no pequé. Hermanos, pecamos a cada rato. Pecaste cuando te estás diciendo, eso que está diciendo el pastor está mal. Ya pecaste, ¿no? Pecaste cuando te reíste, cuando alguien se equivocó en la alabanza. Porque en vez de decir, Señor, síguelos usando, sigue haciendo tu obra en sus vidas. Y dice, sí, se equivocó, ¿no? El Joseph. Sí. No era por ahí. O cuando alguien en el trabajo, ¿verdad? No está haciendo ese... ¿Se han escuchado el término hermano lija? ¿No? ¿Nunca lo han oído? Nosotros siempre vamos a tener a un hermano que es una lija, o una persona en la vida que es como una lija. Saben que, bueno, los que trabajamos en todo esto de la construcción, hay diferentes tipos de lijas. Hay unos que son como piedras, ¿verdad, hermana? Usted que tiene tlapalería. Son unas cosas así rugosas que si las pasas hasta te pueden, o sea, lastimar. Y hay unas que son bien delgaditas, que son para pulir y te dan brillo, ¿no? Así hay de grado a grado, y hay para metal, para madera, unas de agua, etcétera. Así hay gente en nuestra vida. Hay gente que vas a tener roces, ¿verdad?, tan profundos que parece que te lastiman, pero ¿sabes? Te están preparando para el otro, y para el otro, y para el otro, para que llegue un punto donde tú ya llegues así, nada más, sácame brillo, Dios. ¿A quién me vas a mandar, verdad? ¿Qué oveja me vas a mandar para sacarme brillo? Porque eso es lo que hace Dios. O sea, Dios conoce todo de ti. Y siempre habrá gente que ponga cerca de ti para que tu corazón, tu mente, tu carácter sea transformado. ¿Sí? Porque ¿qué hace la lija en una superficie rugosa? La empieza ¿a qué? A pulir, la empieza a tratar, ¿verdad? Y mucho de eso hace que la primer capa, ¿sí?, se tenga que quitar. Amén. Así es que Dios sabe todo de nosotros, lo conoce todo, sabe nuestro presente, bueno, sabe nuestro pasado, sabe nuestro presente, sabe nuestro futuro y sabe los pensamientos más profundos de tu corazón. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber que Dios está consciente de todo lo que necesitamos. A veces creemos que Dios, cuando oramos, nos acercamos y decimos, Señor, es que tengo esta necesidad. Si yo ya sé que tienes esa necesidad, el Padre sabe que tienes esa necesidad. ¿Cuál sería entonces la manera de orar? No orando por esa necesidad. O sea, sí hazlo, pero
conforme tú crezcas en Dios, va a llegar un momento donde te acercarás al Padre en oración, no solamente para pedir, sino para adorar, sino para exaltarlo. ¿Por qué? Porque reconoces que ya Dios, tu vida está en sus manos. Él cuida de ti, Él tiene el poder para darte todo lo que tú necesitas. Entonces tus tiempos de oración serán tiempos de adoración y exaltación a Dios. Cuando terminas de orar y de exaltar y alabar a Dios, verás que tu vida se llena de paz, se llena de confianza. Es más, ya ni piensas en la deuda, ni piensas en el problema, porque confías plenamente en Dios y dejas que Él haga su voluntad. Ponlo en acción, ponlo en práctica. Un día no llegues a pedirle cosas a Dios. Llega solamente a alabar y adorar su nombre. Ya te he dado muchos atributos de Dios. Exprésale a Dios: Señor, tú eres todopoderoso. Tú eres el que haces milagros, tú eres el que abres mares, tú eres el que... ¿Qué más? A ver, ¿qué has conocido de Dios? Y así, adóralo. Recuerda que Él no necesita tu adoración. Él lo que hace es que quiere que le adoremos para que aprendamos a confiar en Él. ¿Sí? Entonces tú llegas ante Él no con tu lista de necesidades, sino tu lista de atributos a Dios. ¿Cómo adorar a Dios? No es que ahora sí te hagas como religioso y tengas una... No, o sea, lo puedes hacer una vez y ya recordé, ¿no? O deja que Dios te lleve a eso. Vamos a otro, Apocalipsis 22:13. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Qué es Dios? Dios es eterno. Dios no fue creado, inventado. Él fue el principio y Él es el fin. No es una invención del hombre. No es algo que fue creado para dominar a la gente, porque eso es lo que mucho tiempo fue usada la iglesia. Fue usada para controlar masas, ¿sí? Para gobernar. Pero hoy en día nosotros podemos entender que Dios no fue creado, Dios es desde el principio de todas las cosas y es y será hasta el fin. ¿Cuál es el fin? No lo sabemos porque Él es Alfa y Omega, ¿verdad? Es algo continuo. Por eso te digo, no trates de entender muchas cosas, porque te va a explotar la cabeza. Romanos 1:20 dice así: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para conocer a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos se levantan por las mañanas y lo primero que ven, quizá es el techo de su casa, ¿verdad? Pero no. ¿Cuántos realmente han podido apreciar el mundo en el que viven? La naturaleza en la que los rodea. Quizá en la ciudad es complicado, ¿no? Es muy difícil. Pero cuando salimos un poquito fuera de la Ciudad de México, tenemos la capacidad de ver tantas cosas hermosas. La vida misma es bella. Y no somos capaces de darle a Dios la honra porque Él es el creador de las cosas. Recuerdo una ocasión, llegaron unos pastores, un pastor a la casa, ya muy grande, hermano. No sé si recuerdas este nombre, quizá te suene,
Jackie White. No creo que, no es muy conocido, pero es un pastor muy conocido en Texas. Y se hospedó una ocasión en casa, lo llevamos a la iglesia, a un congreso, y venía en la ventana orando él en inglés. Y pasábamos por algún lado y él decía, Señor, gracias por ese canto de ese pajarito, ¿no? Y yo volteaba y decía, ¿qué onda con el hermano, no? Y así, pasábamos por otro lado y dice, Señor, gracias por ese verde tan hermoso de los árboles. Y yo cada vez decía, ¿qué onda con el brother, no? Pues porque yo andaba en otra onda, ¿no? Después de mucho tiempo, cuando pasamos esos momentos con Dios, esas pruebas con Dios, Él nos hace ver que todo lo que Él ha creado es bello, es hermoso. Y que Dios ha puesto todas las cosas para nuestro beneficio. ¿Sí? Solo que nosotros no recordamos que esas promesas son para nosotros, no reclamamos esas promesas. ¿Sí? Reclamamos cosas que a veces no tienen fin, no tienen sustento, pero reclamamos porque creemos que merecemos. Pero si realmente volteamos a Dios y reclamamos sus promesas, ¿qué significa reclamar o arrebatar? Tomar lo que ya nos corresponde. Pero no lo hacemos. Dios es eterno y Él nos da vida eterna, ¿sabes? Si creyéramos en un Dios que no resucitó, pues estamos pero mal. Pero tenemos un Dios que ha vencido la muerte. Tenemos un Dios, ¿verdad?, que vino a esta tierra, que dio su vida y la entregó por cada uno de nosotros. Tenemos un Dios que habla en su palabra y que cumple su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, tenemos un Dios que no van a encontrar esta palabra en la Biblia. Esta es una característica, bueno, como tal no viene en la Biblia. Mateo 28:19. Van a decir, entonces eso no nos sirve, pastor. No, te lo voy a explicar. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando del nombre del Padre, que es Dios, del nombre del nombre del Hijo, que es Dios, y del nombre del Espíritu Santo, que es Dios. ¿Sí? Se menciona 3 veces como una sola persona: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque en ese caso, pues nada más se bautizaría en el nombre del Padre, ¿no? O en el nombre del Hijo, o en el nombre del Espíritu Santo. No, ¿en nombre de quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 4:8? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, que era el que es y el que ha de venir. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Dios está formado, Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si tú llegas a un lugar donde te dan otra doctrina, ten cuidado. Si vas a un lugar donde le dan más lugar a Dios y no le dan lugar al Hijo y no le dan lugar al Espíritu Santo, ten cuidado. Si vas a un lugar donde le dan más lugar al Espíritu Santo y no reconocen el poder, la deidad de Dios, no reconocen al Hijo, que es Cristo, ten cuidado, porque Dios es uno.
La palabra Trinidad no existe en la Biblia, no se menciona como tal, sino es un término que el hombre le dio, ¿sí? Pero Dios está formado de tres partes. ¿Sí sabes que el Espíritu Santo es el que está con nosotros en esta tierra? Porque el Hijo, ¿dónde está? Está en los cielos, junto al Padre. Y la Biblia dice que Él regresará por nosotros. Él viene por, bueno, seremos arrebatados, Él vendrá por nosotros. ¿Esto qué te quiere decir? Que puedes buscar y puedes honrar a los tres siendo uno solo. Y si solo oras al Espíritu Santo, porque se te olvida en un momento hablar por el Padre o hablarle al Hijo, no pasa nada, porque sabes que los tres son uno. Sabes que la obra en esta tierra le corresponde al Espíritu Santo. Jesucristo, cuando subió a los cielos, le dijo: yo me voy, pero uno mayor a mí. No es que el Espíritu Santo era mayor a Jesús, sino que Jesús vino a la tierra en condición de hombre, ¿sí? Y ahora el Espíritu Santo venía como Dios a esta tierra a trabajar con nosotros, a ser el medio por el cual nosotros podemos hacer cosas sobrenaturales a través del Espíritu Santo. No en nuestra carne, no en nuestras fuerzas, sino a través del Espíritu Santo. Es lo que vamos a hablar la próxima semana. ¿Por qué? Ya conocemos un poco de quién es Dios, lo que puede hacer Dios, pero también lo que vamos a aprender es qué nos deja, qué podemos hacer nosotros. Porque si Él nos hizo a imagen y semejanza, quiere decir que tenemos capacidades y cualidades que tienen que ser explotadas, ¿sí? Algo que yo he aprendido en el trabajo es que no todos saben hacer lo mismo, en verdad. De la gente con la que trabajamos, no todos saben hacer lo mismo. Quisiéramos que todos fueran buenos para soldar, para la carpintería, pero no hay gente, cada uno. Tenemos un chico que hace todo lo eléctrico. En verdad, a mí me da miedo agarrar dos cables, estoy así, porque me han dado unos toques. Pero ese chavo empieza a pelar y a amarrar, y esto va aquí, se conecta acá y así. Y yo digo, wow. ¿Sí? Yo lo más que pude hacer fue una cajita con 3 focos. Vi como 8 veces un tutorial en YouTube. Y yo así y hice corto y demás, ¿verdad? Y este chico hace, igual hay otros que son buenos para crear. Hay otros que son buenos yo soy bueno para comprar y hacer business y demás, ¿sí? Dios nos ha dado tantas cualidades, tantas capacidades que vienen de Él para cada uno de nosotros y que te van a llevar a edificar tu vida, tus negocios, tu familia, tu trabajo en Cristo cuando tú lo sabes utilizar. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque eres y seguirás siendo ese Dios amoroso y poderoso, Señor. Gracias porque tú nunca cambias, tú eres el mismo hoy y siempre. Gracias porque tú eres eterno, porque sabemos que nuestra vida está depositada en ti y que tú estarás con nosotros todo el tiempo. Que vayamos a donde vayamos, tu palabra, tu presencia, tu amor estará con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos confiar en un Dios que es eterno, en un Dios que permanece, en un Dios que es hoy y que será mañana. Gracias porque podemos saber, Dios, que tú nunca nos dejarás. Gracias, Señor. Yo te quiero invitar a que ahí en tu lugar puedas adorar a Dios, así como te explicaba. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz.
nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Vamos a decirlo una vez más, mi esperanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, en Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. ¿Cuándo? Vamos a decirle cuándo. Cuando no puedo ver su faz, y su gracia siempre igual. Venceré, mi ancla firme está en Él. Una vez más, mi ancla firme está en Él, en Jesús. Y en Jesús